Bendiciones. Dios le bendiga, hermanos, amigos que están siguiéndonos a través de la página de Máxima Adoración en esta hermosa mañana. Soy el pastor Héctor Bonilla, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Máxima Adoración, que ubica en Cerro Gordo, en Bayamón, sector Locobeo. Y estamos aquí con la palabra del Señor. La misma la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 14, versos 22 al 27. Y dice de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones y en cada una de las vidas que van a estar al alcance, Dios, de esta palabra del Señor. Posiblemente este pasaje es uno de los que con mayor claridad se demuestra el señorío y la supremacía de Jesucristo. Y es sumamente importante la opinión que nosotros tengamos de Jesús. ¿Qué pensamos de Él? ¿Qué pensamos de nosotros mismos? La forma como nosotros veamos a Jesús puede determinar nuestra salvación o nuestra condenación, nuestro crecimiento o nuestro estancamiento cristiano. A veces uno puede pensar que el Señor debe estar solamente accesible para bendecirme, y cuando siento que no es bendición lo que tengo, me divorcio de Él y me separo de la realidad de Él. Hoy quiero compartir contigo de la experiencia de los discípulos en medio del mar, haciendo énfasis de lo ocurrido en la cuarta vigilia de la noche. Quiero mencionar primero que antes que los discípulos abordaran la embarcación, la barca, habían disfrutado del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. En ese momento del milagro, Cristo era real para los discípulos. Pero un poquito más adelante, los mismos que comieron el pan y disfrutaron del milagro, lo confunden con un fantasma. La pregunta obligatoria en esta introducción es: en la cuarta vigilia de la noche, en el momento más oscuro de tu vida, de tu prueba, de tu crisis, de tu problema, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Es el Señor que está en control de todo, o es un fantasma que se aparece temporalmente y que te asusta en medio de tu crisis? Este pasaje presenta a los discípulos sin Jesús. Esa es la primera parte del pasaje. La segunda parte, los discípulos con el Cristo desconocido. Y la tercera parte es los discípulos con el Cristo que en medio de la tormenta comunica la paz. Les decía ahorita que este pasaje es precedido por el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces.
Y cuando terminó el milagro, y cuando ya era oscuro, cuando estaba oscureciendo, Jesús le dijo a los discípulos que que se fueran en la embarcación, que lo esperaran en la otra ribera, que allí él los iba a encontrar. Así que ellos toman la embarcación disfrutando del milagro. Yo me imagino el tipo de conversación en la embarcación debió haber sido o debió haber girado en torno a ese milagro. Me imagino los discípulos diciendo, viste cómo se multiplicaron los panes, solamente habían 5 y habían 2 peces y se multiplicaron en nuestras manos y se alimentó una multitud de más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que ellos habían sido partícipes del milagro, porque ellos eran de los que habían repartido los panes y de los que habían repartido los peces. Habían visto el poder de Dios en acción. Y el Señor les dice, vayan a la otra orilla. Así que era un viaje de orilla a orilla. Y a mí me parece que en la vida cristiana, desde que nosotros vinimos al Señor, nuestro viaje es un viaje de orilla a orilla. Pienso más. Pienso que la vida en términos generales es un viaje de orilla a orilla. Y el Señor, después del milagro, les dice que vayan a la otra orilla. Era como si el Señor los estuviera lanzando a un nuevo nivel. Era como diciéndole, el ministerio de tierra firme ha terminado. Ahora tengo otra experiencia para ustedes. El sol aún no se había ocultado. Así que posiblemente era alrededor de las 5 o las 6 de la tarde cuando los discípulos toman la embarcación. Y comienzan, como les he dicho, posiblemente hablando del milagro, de la experiencia de la multiplicación, pero en el medio del mar le cambian las circunstancias. Como te pueden cambiar a ti o como pueden cambiar a mí. ¿Cómo es posible que después de habernos gozado tanto con un milagro, nos cambien las circunstancias? ¿Cómo enfrentamos esos cambios inesperados? Cuando esos cambios llegan, se nos borra la sonrisa y nos olvidamos de lo que Dios es capaz de hacer. A la mayoría de nosotros, nuestras circunstancias nos han cambiado. Nos han cambiado porque nos han encerrado. Estamos no en nuestra vida normal. Estamos en nuestros hogares. Salimos sencillamente a hacer algún tipo de diligencia, excepto a los profesionales que están dando el frente de batalla diariamente. Pero la mayoría de nosotros, nuestras circunstancias nos han cambiado. Inclusive cuando salimos hay que salir con mascarilla, hay que salir con guantes. A los discípulos que habían disfrutado de un milagro de multiplicación, las circunstancias le cambiaron en el medio del mar. Y en medio del mar significa que estás en un punto medio, un punto en el que ya no puedes regresar al lugar de donde saliste. Le sorprende lo que la Escritura llama un viento contrario. Y la barca es azotada por las olas. En el original literalmente dice, la barca es bautizada por las olas. Vientos contrarios. Vientos contrarios que aparecen para desestabilizarnos. Las enfermedades son vientos contrarios. Esta pandemia del coronavirus
es un viento contrario. Vientos contrarios que aparecen en nuestra vida y aparecen cuando menos lo esperamos. Y aparecen cuando más sonrientes estamos. Y aparece cuando más gozo tenemos. Vientos contrarios. Vientos que nos atacan. Vientos que se levantan en contra nuestra. Las enfermedades son vientos contrarios. El divorcio son vientos contrarios. La pérdida del empleo son vientos contrarios. La muerte de un ser querido son vientos contrarios que te llegan a ti, que me llegan a mí, que nos llegan a todos. Y ahí están los discípulos enfrentándose a vientos contrarios. Viven momentos de tensión. Sus conocimientos del mar no les servían. Oiga, dentro de esos discípulos estaba Pedro y Andrés, que eran pescadores de oficio. Juan y Jacobo, que se habían criado en el mar. ¿Cuántas veces posiblemente habían luchado contra tormentas similares? Contra vientos contrarios. Pero surgen vientos diferentes, que lo que tú sabes no te funciona y no encuentras qué hacer. A estos discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, que habían estado constantemente expuestos a la mar, esta tormenta los tiene asustados. Porque van a llegar a tu vida situaciones que no lo podrás resolver con el conocimiento que tienes. No podrás enseñarle un diploma a los vientos contrarios. No podrás enseñarle una credencial a los vientos contrarios. No podrás enseñarle nada a tus vientos contrarios, porque tú vas a sentir que los vientos contrarios te estarán dominando. Se enfrentaron al fracaso. Durante 9 horas lucharon contra la muerte. Y la pregunta que siempre surge en medio de nuestra crisis y en medio de nuestra prueba es: ¿dónde está Dios en este momento? ¿Dónde estaba Jesús? Pues Jesús estaba orando por ellos, intercediendo por ellos. De hecho, Marcos en la narración dice: y Jesús viéndoles remar con fatiga. Dios sabe por lo que tú estás pasando. Cristo sabe la lucha que tú tienes en tu casa. Cristo sabe el problema que tú tienes en tu trabajo. Cristo sabe la situación que te invade, que te embarga, que te desestabiliza, que te hace tambalear. Él sabe con qué tú batallas. Él tiene, aleluya, el conocimiento pleno de lo que te duele, de lo que te asusta, de lo que te está invadiendo, contra lo que tú luchas. Él lo sabe. Él te ve remar con fatiga. Él sabe lo que ocurre en tu vida. Él sabe lo que te desespera. Y qué bueno saber que Dios tiene conocimiento de esto, porque eso nos hace entender que no estamos solos en medio de la prueba. No estamos solos en medio de la crisis. No estamos solos en medio de nuestra situación. Y el texto dice que a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. La 4ª vigilia de la noche. Los judíos dividían sus noches en vigilia de 3 horas.
Era el relevo que hacían los pastores mientras vigilaban sus rebaños. La primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde y duraba hasta las 9 de la noche. De 9 de la noche a 12 de la medianoche comenzaba la segunda vigilia. De 12 de la medianoche a 3 de la mañana comenzaba la tercera vigilia. Y de 3 de la mañana a 6 de la mañana comenzaba la cuarta vigilia de la noche. Y yo les dije ahorita que cuando los discípulos toman la embarcación, el sol no se había ocultado todavía. Que serían alrededor de las 5 a 6 de la tarde. Lo que significa que durante 9 horas, un viaje que pudo haber sido corto, pero cuando se levantan los vientos contrarios y se levanta la tempestad y se levanta la tormenta, 9 horas luchando los discípulos contra la tempestad. ¿Qué tiempo llevas tú luchando con tus pruebas? ¿Cuándo comenzó tus pruebas? ¿Cuándo comenzó tu vía crucis? ¿Cuándo comenzó tu calvario? Los discípulos estaban luchando durante 9 horas. Y el texto dice que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Y me pregunto por qué la cuarta vigilia. ¿Por qué el Señor esperó a que fuera el momento más oscuro para aparecer en escena? Oye, porque la cuarta vigilia es el momento cuando creemos que todo está perdido. La cuarta vigilia es el momento más duro de la prueba. La cuarta vigilia es el momento cuando el médico te dice que ya no se puede hacer nada. La cuarta vigilia es el momento en la vida en que hemos agotado todos nuestros recursos y nada parece dar resultado. En la cuarta vigilia, ni los tuyos te ayudan. Arréglatelas como puedas. La cuarta vigilia es el momento de me rindo o me levanto. En la primera vigilia oramos nosotros. Le pedimos al Señor que nos ayude. En la segunda vigilia pedimos oración al pastor y a la congregación. En la tercera vigilia llamamos a todos los programas para pedir oración. En la cuarta vigilia es el momento donde ya no tenemos fuerza para orar y nos rendimos. Pero ese es el momento preciso que Jesús escoge para aparecer en escena. Cuando tú dejas de luchar con tu tormenta y te rindes a Él, Jesús aparece y le camina por encima a tu tormenta. Jesús aparece y le camina por encima a tu crisis. Jesús aparece y le camina por encima a lo que te está dominando. Él aparece cuando tú dices ya no puedo más, cuando tú pides misericordia, cuando tú no te dan deseos de orar, cuando ya has agotado todos tus recursos. Jesús aparece para decirte estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para levantarte. Y aparece como Rey de Reyes y Señor de Señores, proclamando su señorío. Lo interesante es que cuando los discípulos lo vieron, empezaron a decir que era un fantasma. Se asustaron. Un fantasma.
Porque la prueba nos turba y nos nubla la visión. A veces es Cristo el que se acerca y lo confundimos con un fantasma. ¿Cómo es posible que hace tan solamente 9 horas era mi Señor y mi Rey? Y cuando aparece la tormenta lo confundo con un fantasma. Por eso le preguntaba ahorita, en lo más oscuro de tu prueba, ¿quién es Cristo para ti? ¿Es el Rey de Reyes o es un fantasma? ¿Es el Señor de señores o es un fantasma? La presencia del Señor a veces no es percibida cuando hay turbación. Los apóstoles no se dieron cuenta que estaba con ellos la presencia del Señor, porque la aflicción producida por la tormenta no les permitía contemplar la presencia de su Maestro, de su Salvador. La presencia del Señor a veces no es percibida cuando no hay percepción espiritual. La presencia del Señor no es percibida cuando hay ignorancia de la palabra. La Biblia dice claramente que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. De hecho, Jeremías 33:3, ese verso que todos declamamos, declaramos, establecemos, donde dice: clama a mí, yo te responderé. El Señor dice que le clamemos a Él y que Él va a estar dispuesto a escucharnos y a darnos lecciones de cosas que no podemos entender sin su ayuda. Cuando creemos que estamos más solos, y óyeme bien, cuando tú piensas que tú estás más solo, entonces vas a sentir que la presencia del Señor es más palpable. Más palpable. Cristo no es un fantasma. Cristo es el Dios soberano. Él es el Dios omnipotente. Él es el que aparece en la escena de tu vida en tu momento más oscuro para ayudarte, para levantarte. Cuando se han levantado vientos contrarios. Cuando piensas que no hay remedio. Cuando el médico te ha dicho que no tienes esperanza, Cristo aparece en el momento más oscuro de tu vida. Y el Señor, que viene caminando, y lo interesante es que Marcos dice, y quería adelantárseles. Así que los discípulos están asustados por la tormenta y ahora están asustados por lo que ellos perciben que es un fantasma. Pero Jesús les habló. Y en medio de la tormenta le da 3 expresiones llenas de esperanza. 3 expresiones llenas de consuelo. Lo primero que le dice es: tened ánimo. Oye, Jesús, ¿cómo voy a tener buen ánimo cuando estoy enfrentando una tormenta? Tened ánimo. ¿Cómo voy a tener buen ánimo cuando he agotado todos los recursos y nada da resultado? Tened ánimo. ¿Cómo voy a tener buen ánimo si todo se está hundiendo a mi alrededor? Tened ánimo. Sean valientes. Tengan ánimo. En medio de tu tormenta el Señor te dice: tened ánimo. Ten ánimo. La segunda expresión que el Señor le dice, y esta me parece a mí que es la que más cautiva, porque yo no sé cómo se podía escuchar la voz del Señor compitiendo con el ruido del viento, con las olas. Pero el Señor le dijo: yo soy. Y aunque no se veía nada y el viento hacía ruido, ese yo soy
era la identificación del que se acercaba. Porque yo soy fue el nombre que Dios usó para revelarse a Moisés en el contexto de la esclavitud. Cuando Moisés le dijo, y si yo voy allá a Egipto y me preguntan quién es Jehová, dile que yo soy. Yo soy el que soy. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan usa constantemente la frase y teología del yo soy. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. En medio de tu tormenta aparece el gran yo soy. Yo soy. Porque el que aparecía era el Dios omnipotente. En medio de tu tormenta, en medio de tu escasez, en medio de tu dolor, el yo soy aparece a levantarte. En el momento más oscuro de la noche, en el momento más oscuro de tu problema, el yo soy está en escena. Y está para darte la mano, y está para calmar tu tormenta, y está para reprender los vientos, y está para sanarte, está para bendecirte. Él es el gran yo soy. Tened ánimo, yo soy. No temáis. No temáis. Que pienso yo que es la frase favorita de Dios. Si Él viene hacia nosotros, no tenemos por qué temer. No temáis. No tengas temor. No tengas miedo. Alguien ha dicho que la frase no temáis, hay tantas en la Biblia que nos da para un no temas diario. Porque yo pienso que si algo quiso inculcar el Señor en nuestras vidas, es que si nosotros confiamos en Él, no tenemos por qué tener miedo. Escucho a gente que en este tiempo tiene mucho miedo. Y una cosa es tener temor y una cosa es tener miedo. Hay gente que está miedosa. Y es en medio de eso que el Señor te dice, no temas. No tengas miedo. Porque yo soy. Debemos confiar en el poder del Señor sobre los elementos naturales. Debemos confiar en el poder del Señor sobre los hombres. Debemos confiar en el poder del Señor sobre el infierno. Él tiene el poder sobre las tormentas. Él tiene el poder sobre las crisis. Él tiene el poder sobre la escasez. Hay gente preocupada por la economía. Él es el gran yo soy de la economía. Él es el gran yo soy de la sanidad. Debemos confiar en el Señor, porque Él es. En el mar tempestuoso, Cristo le comunica paz a sus discípulos. Paz en medio de la tormenta. Pedro le predice al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, Pedro, ven. Invitó a Pedro a caminar sobre el mar. Y hoy te invita a ti a que camines sobre tu tormenta. Hoy te invita a ti a que tú salgas de tu embarcación. Que tú salgas de tu lugar, de tu prueba. Y comiences a caminar, a dar pasos de fe hacia el Señor. Te invita a que vengas a Él, porque Él está en control. Hermano y amigo, aunque tú creas que todo se ha terminado, aunque tú te sientas que estás en la cuarta vigilia de la noche,
a que tú pienses que estás en el momento más oscuro de tu prueba, el Señor te invita a que camines hacia Él. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el gran yo soy. Este es el Cristo que está en control de todas las cosas. Cuando tú y yo le servimos al Señor, podemos confiar en Él. El Cristo que caminó por encima del mar, hoy es el Cristo que camina por encima de las enfermedades, que camina por encima de las crisis, que camina por encima de tu tormenta, no importa cuál sea. Él es más poderoso que tu tormenta. Él es el Cristo que comunica paz en medio de tu tormenta. Y si en el día de hoy tú no conoces al Señor, este es un hermoso momento para tú decirle: Señor, hoy te recibo como mi Salvador y te hago Señor de mi vida. Y a ti, hermano, que me escuchas, si estás atravesando por un momento duro en tu vida en este instante, con un montón de interrogantes que no te dejan dormir, que te desvelan, hoy es un hermoso día para entregarle tu carga al Señor y decirle: Señor, se han levantado vientos contrarios contra mí, pero tú tienes el poder, tú tienes el control. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que me permites comunicar al pueblo. Si hay alguien, Señor, en esta hora que entrega su vida a ti, yo te pido que lo perdones, que lo salves, que escribas su nombre en el libro de la vida del Cordero. Y bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice tus hijos y dales paz en medio de la tormenta. Gracias, Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones.